Mandé a la mierda a mi hija y su prometido. Bueno, primeramente daré algo de contexto. Soy un hombre de 53 años. No revelaré nombres por temas de privacidad. Tuve a mi hija con mi esposa cuando tenía 30 años, y tras unos 4 años desde su nacimiento nos separamos por mutuo acuerdo, ya que solíamos discutir constantemente. Cuando una vez comenzamos una riña frente a nuestra hija, simplemente supe que eso no podía continuar más. Aclaro que siempre amé mucho a mi hija. Dado que me iba muy bien económicamente y podía vivir tranquilamente de mis negocios e inversiones, dejé cualquier labor cuando ella nació para estar todo el tiempo con ella, cuidarla y apoyar a su madre en casa. Sin embargo, tras nuestra separación, ella fue a vivir con su madre. Cada vez que iba a visitarla la sentía más distante de mí. Intentaba lo que fuera para acercarme, pero todo era inútil. Con los años, su madre me confesó, arrepentida, que durante todo ese tiempo había puesto a nuestra hija en mi contra. Me pidió disculpas. Aunque mi hija, ya en la adolescencia, comprendía lo que había pasado, no lograba acercarme con éxito. Nuestras salidas eran deprimentes. La llevaba a sus lugares favoritos, trataba de que me contara si le pasaba algo, la sorprendía con algún detalle, pero al final, lo único que me pedía era dinero. Claro, nunca se lo negaba. Finalmente, cuando su actitud hacia mí se volvió completamente insolente y fría, y sentí que ni siquiera me consideraba su padre, me dediqué simplemente a enviarle dinero para sus caprichos y necesidades. Nada más. Ni en las fechas importantes me permitía verla o, al menos, contestar una de mis llamadas. En aquellos años, su madre también conoció a un hombre con quien inició una relación. Ella consideró adecuado que lo conociera, para que yo supiera qué tipo de persona conviviría con mi hija. Lo hice, y sinceramente era un buen hombre, alegre, respetuoso, trabajador y carismático. Aunque lo que me dolió de cierta forma fue que mi hija se volviera muy cercana a él, al punto de llamarlo papá. Él iba a todos los eventos a los que yo no podía asistir y se convirtió en una figura paterna para ella. Bueno, al menos sabía que estaba en buenas manos. Con el tiempo, él se volvió una especie de amigo para mí, me mantenía al tanto del estado de mi hija y, gracias a él, logré comunicarme al menos un poco con ella. Le estoy agradecido por eso. Ya llegando al punto central, mi hija ahora tiene 23 años y nuestra relación no mejoró considerablemente. Era meramente monetaria. Aún así, estaba orgulloso de ella por haber terminado su carrera y ser una estudiante ejemplar. Y sí, no quiso que la acompañara en su graduación, y no lo hice. Hace unas semanas, mi exesposa y su esposo me invitaron a su casa, para mi sorpresa. También estaba mi hija, claro, quien me saludó educadamente, otra sorpresa para mí, aunque se dirigía a mí como señor. El motivo de la invitación era que mi hija estaba comprometida. Mi reacción fue de resignación. ¿Qué podía decir o hacer ya? Nada. Finalmente, mi hija fue directa y reveló el verdadero motivo por el cual me habían invitado. Me pidió, en moneda estadounidense, una suma de 7 cifras para su boda y otros gastos posteriores al matrimonio, sin contar con la casa nueva que deseaba. Sinceramente, no me era imposible dárselo. No tengo esposa ni otros hijos, salvo mi ahijado, a quien considero mi hijo, del que hablaré más adelante. Mi vida era cómoda pero sencilla, sin gastos importantes más allá de los de mi hija. Pensaba darle el dinero e irme. Pero estaba en mi límite. Su madre y su esposo no sabían de la petición, y sus rostros lo dijeron todo, como si vieran al ser más lamentable del mundo frente a ellos. Le dije que si no conocía a su prometido primero, ni soñara con recibir una moneda de mi parte. Fue la primera vez que le puse una condición. No me dirigió la palabra de vuelta, aunque su molestia era evidente. Antes de irme, le dije que en una semana fueran con su prometido a mi antigua residencia, la casa en la que vivíamos cuando estábamos juntos. Era una verdadera extravagancia que había comprado con la ilusión de pasar allí mis días con mi familia, pero que abandoné cuando nos separamos. Tras eso, me retiré sin más, despidiéndome de mi ex, su esposo, y de mi hija, de la cual no volví a saber nada ese día. Durante la semana, mandé a preparar la residencia para que luciera en su estado más glorioso e imponente. Sinceramente, planeaba darle esa casa después de su matrimonio. Sabía que, al final, terminaría cediendo. En esos días, mi ahijado, hijo de mi mejor amigo fallecido cuando él era apenas un niño, me visitó inesperadamente. Mi ahijado, de 20 años, es el hijo que nunca tuve. Junto a su madre lo crié como si fuera mi hijo. Aunque siempre mantuvimos viva la imagen de su verdadero padre, él me llamaba papá, y me dio esa alegría que tanto necesitaba en la vida. Estuve con él mientras crecía, fui su consejero, amigo y mentor. Lo eduqué lo mejor posible y se convirtió en un gran hombre, que me ha dado los más grandes orgullos. Aclaro, su madre y yo nunca tuvimos una relación romántica, solo fuimos grandes amigos y una especie de padres compartidos. Le conté la situación. Él conocía a mi hija, pues en algunas ocasiones los llevé a salidas juntos, aunque nunca se llevaron muy bien. Conocía perfectamente la relación que yo tenía con ella. Tal vez piensen que la actitud de mi hija fue por celos hacia él, pero les aseguro que no. Mi hijo, sin querer inmiscuirse ni generar un conflicto, se ofreció a acompañarme ese día por si ocurría algo. Acepté. El día esperado llegó al fin. Mi hija llegó acompañada de su madre, su padrastro y su prometido. Los recibí con un gran banquete que había mandado preparar, pero cuando vi a su prometido, no pude evitar pensar en qué clase de remedo de hombre tenía frente a mí. Su vestimenta era de lo más informal. No lo digo porque no llevara traje, eso sería lo de menos, sino porque literalmente llevaba puestos unos trapos rasgados y ridículos. Ni siquiera se tomó el tiempo de saludarme. Me dejó con la mano estirada y se sentó cómodamente, como si ya estuviera inspeccionando su futura casa. Por dentro, estaba explotando. Sentía una ira que apenas podía disimular.
Miré a mi hija con una expresión de profunda decepción y molestia, lo que hizo que retrocediera un poco, quizá de manera instintiva. No podía creer que esa porquería fuera el hombre con el que ella planeaba casarse. Pero, bueno, eran sus gustos. Me contuve un momento más y pregunté por él. Para resumir, era un vago, sin estudios ni trabajo, que vivía de los caprichos que mi hija le complacía. Un desadaptado que no sabía dónde estaba parado. Por más que intentaba encontrarle algo positivo, no podía. Era una alimaña. Miré a mi exesposa y a su esposo con una expresión que decía todo. ¿Esto es una broma? ¿Cómo permitieron esto? Solo agacharon la cabeza, avergonzados. Afortunadamente, mi hijo logró tranquilizarme un poco. Pero entonces ocurrió la gota que derramó el vaso. El prometido comenzó a hablar del dinero, preguntando si ya lo tenía listo porque era urgente. Luego mencionó que había que remodelar la casa con una estética moderna, usando términos de moda que, sinceramente, me causaban náuseas. Era más de lo que un hombre tradicional, criado a la antigua como yo, podía tolerar. Y entonces, simplemente estallé. Le dije, palabra más palabra menos. Vas a morir esperando, porque no planeo darte nada. No colaboraré para que mi hija arruine su vida. Y en este momento, te largas de mi casa. Tener que verte un segundo más me resulta repulsivo, maldito bueno para nada. El tipo respondió diciendo que yo era un pobre riquillo que nunca había hecho nada por sí mismo, un mimado nacido en cuna de oro que no sabía lo que era luchar por algo y que, por tanto, no tenía derecho a juzgarlo. Que debía ceder a las peticiones de mi hija sin más. Que no sabía trabajar. Que nací en cuna de oro. Ese par, mi hija y ese parásito, no sabían nada de mi vida. No sabían todo lo que me costó estar donde estoy. Crecí detestado por mis padres, en la miseria más absoluta. No tenía nada. Cada oportunidad tuve que forjarla con esfuerzo. Desde niño me acostumbré al dolor en las manos, al cansancio, al hambre, a la humillación. Me formé solo, me profesionalicé, construí mi negocio desde abajo, y logré todo lo que tengo sin deberle nada a nadie. Y sí, se los hice saber. Cada palabra que salió de mi boca ese día fue una descarga de todo lo que llevaba acumulado por años. Evidentemente, mi hija saltó en defensa de ese tipo, gritándome, acusándome de nunca haber sido un padre para ella, de haberla abandonado, de no intentar jamás mejorar nuestra relación. Me pareció la mayor tontería que había escuchado en mi vida. Soy un hombre duro, siempre lo he sido, pero simplemente me desmoroné. Lloré frente a ella, sin poder evitarlo. Me dijo que hace mucho tiempo dejó de considerarme su padre y que si realmente quería hacer algo por ella, debía seguir pagando todo, como siempre había hecho. Entonces, con todo el dolor del mundo, le dije que si para ella yo no era su padre, ella dejaba de ser mi hija desde ese momento. Que podía olvidarse de mí como siempre había querido. Y le dije cada cosa que tenía guardada, desmintiendo cada palabra suya. No pudo refutar ni una sola. Finalmente, le dije que hiciera con su vida lo que quisiera, que si quería pudrirse en la miseria, era su decisión. Que ya no me importaba lo que hiciera ni lo que le pasara. Me dejé llevar por la ira, lo admito. La eché de mi casa entre lágrimas, igual que al tipejo, que al sentirse ofendido intentó ponerse violento. Terminó con la nariz rota por un golpe de mi hijo. Mi exesposa me cuestionó por mi actuar. La eché también. Sabía perfectamente que su veneno fue lo que nos alejó. Su esposo, el único sensato, se disculpó por haber traicionado mi confianza permitiendo todo aquello, y se fue con la cabeza baja. Yo me quedé destruido. Por más que dije que ya no me importaba, jamás podría odiar a mi hija. Su dolor nunca me fue ajeno. En mi mente solo estaba aquella niña inocente que reía a mi lado. Sentía ganas de correr hacia ella, pedirle perdón por lo que fuera, suplicar una sola oportunidad, pero ya no podía dar marcha atrás. Mi hijo me abrazó y lloró conmigo. No sabía si había hecho bien o no. No volví a comunicarme con mi hija. Ella misma cerró las cuentas por las cuales le enviaba dinero. Por su padrastro supe que el compromiso se rompió, era lo obvio. Aquel tipo solo quería dinero. Incluso, al parecer, le levantó la mano a mi hija tras lo ocurrido. Confieso que sentí deseos de matarlo con mis propias manos, o hacer que lo desaparecieran. Mi hijo me detuvo. Después de un tiempo, lo poco que sé es que mi hija ha comenzado a ejercer su carrera y ha iniciado una relación con un compañero de trabajo que le presentó a su madre. Según palabras de su padrastro, parece ser un buen tipo. Sinceramente, espero que le vaya bien. Por mi parte, decidí viajar con mi hijo a su tierra natal, visitar la tumba de mi mejor amigo y tomar unas vacaciones, aprovechando que él también tiene un descanso de la universidad. Si quieres seguir viendo historias como esta, puedes suscribirte al canal. Estaremos subiendo historias como esta diariamente.